Cristo nos habla de la luz. En algún pasaje Él dijo, yo soy la luz. Pero esa luz de Cristo no se queda solamente en Él. Muy seguramente tú has participado en una de las ceremonias más hermosas que tenemos en la iglesia, que se llama la Vigilia Pascual. Y creo que de una manera preciosa y simbólica nos muestra lo que tiene que ver con el Evangelio de hoy. ¿Por qué? Porque en la Vigilia Pascual hay un fuego nuevo que se bendice. De ese fuego nuevo, que es como una hoguera, se enciende el cirio pascual que representa a Cristo. Y luego del cirio pascual van tomando luz los fieles y se van pasando la luz unos a otros. Si recuerdas que tú has participado en eso. Y cuando uno entra en la iglesia, eso es tan hermoso, cuando uno entra en la iglesia y es todo de noche, por supuesto, y uno ve cómo están alumbrando las luces. Cada uno tiene un poquito de luz. Cada uno ha recibido un poquito de luz y cada uno comparte la luz que tiene. Recibimos la luz, ofrecemos la luz y compartimos la luz. Esa imagen, que es tan bella, que es la imagen propia de la Vigilia Pascual, yo quisiera que la tuvieras muy presente cuando recordamos el breve Evangelio de hoy. Porque Cristo básicamente lo que nos dice es, no escondas la luz. Imagínate que en esa Vigilia Pascual, que espero que la estés recordando muy bien, imagínate que en esa Vigilia Pascual una persona enciende su pequeño cirio y no lo comparte con nadie o lo deja apagar. Esa sería una gran pérdida. Entonces nosotros recibimos la luz para ofrecer la luz y para compartir la luz. ¿Y de qué luz estamos hablando? Bueno, el Nuevo Testamento describe esa luz de varias maneras. Por ejemplo, el apóstol San Pedro dice en algún momento, nosotros hemos recibido una esperanza mejor. Es decir, que nosotros tenemos una manera distinta de ver el futuro. ¿Tú te has puesto a pensar, por ejemplo, qué es el futuro para una persona que no tiene a Dios? ¿Qué es el futuro? ¿Cómo mira el futuro una persona que no conoce a Dios, que no le importa a Dios, que no tiene a Dios en su vida? Si la persona, por ejemplo, va a hacer dinero, pues mirará su futuro como hacer más dinero. ¿Pero hasta cuándo? ¿Y para beneficio de quién? O piensa en una persona que dice, yo la voy a gozar en la fiesta, en el trago, en la comida. ¿Cuánto tiempo crees que te va a aguantar el cuerpo? Tú empiezas a tomar, y todos los excesos lo único que hacen es apresurar una vejez desgraciada. Una vejez con enfermedades crónicas, con problemas de cirrosis, con problemas de diabetes, con problemas renales, cosas serias. Entonces dime cómo mira el futuro una persona que no conoce a Dios. Esa es una gran pregunta. Nosotros, en cambio, miramos el futuro de otra manera. Porque nosotros hemos aprendido que en esta vida uno tiene que aprender a ser útil a los hermanos y que después de esta vida, pues a nosotros nos espera aquella hermosa promesa de Cristo. Yo me voy a prepararles un lugar y cuando tenga un lugar para ustedes, entonces los llevaré conmigo. Si yo tengo esa convicción, si yo tengo esa luz, si yo tengo esa esperanza, yo no puedo quedarme solamente con esa luz escondida y únicamente para consumo mío. Esa luz es para compartirla. Claro, con mansedumbre, oportunamente, sin fastidiar, sin fanatismo. Pero yo tengo que compartir lo que yo he recibido. Pero lo que acabo de decir de la esperanza vale también para otras cosas. Piensa en el perdón. Si una persona está metida únicamente en las cosas de este mundo y recibe una traición, si una persona está en las cosas de este mundo y recibe una herida, dime qué le queda a esa persona. Dime cómo reacciona.
Esa persona seguramente no conoce lo que es el milagro del perdón. Esa persona no conoce todo lo que se puede lograr en el corazón cuando nosotros empezamos a perdonar. O hablemos de la oración. Hoy mucha gente cree que da lo mismo la oración que la famosa meditación. Y la gente cree que poniéndose en flor de loto, cruzando las piernas, respirando profundo, poniendo la espalda recta, eso te ayuda a tranquilizar tu cerebro. Sí puede ayudar para eso. Pero te pone en contacto con ¿quién? Es que la oración nuestra no es un contacto con la nada. La oración nuestra es un encuentro con el Dios que nos ama, el Dios que nos ha creado, el Dios que nos ha amado, el Dios que envió a su Hijo, que derramó su sangre por amor, por ti y por mí y por todos. Entonces, eso quiere decir que si nosotros tenemos ese tesoro de lo que es la verdadera oración, si tú conoces el tesoro de la oración y tú no lo compartes, a esas personas que únicamente conocen la meditación yoga, ¡ay Dios mío! Lo único que conocen es meditación budista, es decir, sosegar el cerebro, es lo único que ellos conocen, no conocen más. No conocen más. Tú conoces al Dios y Padre. Tú conoces el valor de la sangre de Cristo. El otro lo único que sabe es aquietar el cerebro, aquietar sus ondas alfa o las que sean. Nosotros no podemos esconder lo que tenemos. Hay que pedir a Dios que nos enseñe cómo compartir. Pero no podemos quedarnos con estos tesoros que Dios nos ha dado. El tesoro de la oración, el tesoro de la Eucaristía, el tesoro de la Virgen María, el tesoro de la esperanza. ¿Cómo puede uno, en un país que está, por ejemplo, sufriendo una epidemia y uno tiene el antídoto, cómo puede uno guardar el antídoto? Hay que compartir, hay que aprender a hacer luz. Luz que hemos recibido, luz que ofrecemos y luz que compartimos. Eso es propio de la vida cristiana. Que la gloria sea para Dios y que empecemos a vivirlo desde hoy. Amén.